Llegué a la frontera de la India y me la cerraron, literal, me la cerraron en la cara. Entonces, de un momento para otro, la isla quedó completamente vacía. Que tuvimos el apoyo del cuerpo de bomberos que nos dieron la posibilidad de brindarnos algunos servicios. Llegamos a Mendoza y tuvimos que buscar rápidamente dónde cumplir con la cuarentena obligatoria. Vimos un bus lleno de asiáticos bajándose con tapabocas y ahí... Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Este video es diferente, invité a algunos viajeros para que nos dieran su testimonio de pandemia. Son viajeros que antes de la pandemia viajaban, durante la pandemia se quedaron varados en algún lugar y en este momento siguen viajando. Los invité para que nos respondieran algunas preguntas, cómo la pasaron en pandemia, dónde se quedaron varados, en fin. Y al final nos van a dar algunas recomendaciones para viajar en época de COVID. Así que quédense hasta el final. También les voy a dar mi testimonio de pandemia, dónde me quedé varada, cómo la pasé, en fin. Y como siempre digo, sin más preámbulos, empecemos. Daniel Cabrera, me dicen Cabra. Soy un colombiano que tiene el proyecto llamado Esta es mi vuelta. El proyecto trata de cumplir el sueño de dar la vuelta al mundo en una moto. La idea era dar la vuelta al mundo. Recorrí más de 20 países, llegué al sudeste asiático, duré viajando como 1 año y medio. Hola a todos. Hola a todos, ¿qué tal? De este lado Diego, Jenny, nuestra mascota Manchita, que nos acompaña desde el comienzo. Somos los 3 de Uruguay. Viajamos en una Volkswagen Combi, nuestro proyecto se llama Conviviendo Sin Cadena. Y bueno, nosotros hace ya 2 años y medio casi que estamos viajando por América. Hola, ¿qué tal? Somos Nuestra Ruta por el Mundo, yo soy Ale, él es Juan. Somos una pareja de colombianos y vivíamos en Buenos Aires. Y desde enero del 2020 tomamos la decisión de cumplir nuestro sueño, que siempre ha sido viajar. Tomamos un vuelo desde Buenos Aires hasta Ushuaia y la idea era subir por tierra hasta llegar a Colombia. Mi nombre es Carlos Morales Rodríguez, viajero. Empecé a viajar el 16 de febrero del 2019 y la idea era recorrer 9 países del sudeste asiático, pero solo voy 1. Para los que no me conocen, yo soy Isa por ahí, vivo viajando hace 1 año y medio, empecé con mochila al hombro, salí desde Colombia, viajé por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y cuando entré a Chile nos compramos, viajo con mi pareja Ricky, nos compramos a La Clandestina, que es ahora nuestro hogar. Pues la gente actuaba muy normal. A ver, la gente pues se sabía que había un virus, que era como una gripe, pero no nos imaginamos esta pandemia. Entonces pues digamos que no habían muchas alarmas, yo seguía firme con el proyecto y yo entré a Myanmar, un país que queda entre la India y entre Tailandia y entre China. Y en Myanmar, yo estaba cruzando Myanmar, la idea era demorarme 4 días cruzando Myanmar. Llegué a la frontera de la India y me la cerraron, literal, me la cerraron en la cara. Entonces yo quedé como, bueno, me dijeron que por ahí en un mes, dependiendo de cómo estaba la situación, abrían. Y ahí me quedé en Myanmar 10 meses esperando a que abrieran esa frontera. Entonces me tocó parquear la moto porque los vehículos extranjeros en Myanmar tienen que pagar $100 diarios. Entonces desde que ya me di cuenta que no era financieramente responsable yo seguir en moto, la dejé quieta y recorrí Myanmar y viajé y la pasé muy bueno. Pues mientras uno pueda viajar uno lo va a hacer. Entonces me decidí quedar en Myanmar, donde conocí a mi novia. Estuve 10 meses en Myanmar. Ya el pasaporte lo tengo lleno de sellos, entonces me tocó tomar una decisión, regresar a Colombia. Cuando comenzó todo esto de la pandemia, la verdad no lo esperábamos, nos sorprendió como al resto del mundo, ¿verdad? La verdad que nos desequilibró y hasta el día de hoy estamos luchando con esta incertidumbre que se maneja, ¿no? Cuando nos enteramos estábamos por la selva ecuatoriana, por el troncal amazónico en dirección a Colombia, pero bueno, llegó la pandemia a Ecuador y la verdad que fue bastante dura la pandemia por allá.
si bien se complicó después en el resto de Latinoamérica, Ecuador fue uno de los primeros países golpeados y fue bastante duro para nosotros. La verdad que tuvimos el apoyo del cuerpo de bomberos que nos dieron la posibilidad de brindarnos algunos servicios y de ese modo fue que tratamos de pasar la pandemia del mejor modo posible, ¿no? Pero con un toque de queda a partir de las 2 de la tarde que no nos permitía salir de la combi y bueno, viviendo en la calle como elegimos hacerlo un día, pero sin las libertades que salimos a buscar. Bueno, nosotros nos enteramos que iban a cerrar fronteras cuando estábamos en Santiago de Chile. Justo teníamos un pasaje de regreso hacia Mendoza el 17 de marzo. Nos dejaron pasar porque ya habían cerrado las fronteras y nos dejaron tomar el bus porque nosotros teníamos documento argentino. Bueno, en un comienzo la idea era cruzarnos a Argentina, llegar a Mendoza, que era como teníamos el pasaje, y de ahí tomar un bus para irnos a Córdoba, que ya teníamos un hospedaje, pero al final no se dieron las cosas, así que llegamos a Mendoza y tuvimos que buscar rápidamente dónde cumplir con la cuarentena obligatoria que nos pedía el gobierno. Así que nos encontrábamos en Mendoza, buscamos un hostel y al día de hoy aquí nos encontramos. Creíamos que iban a ser solo 14 días, pero ya vamos a cumplir 10 meses. Bueno, el momento donde me agarró la pandemia fue en una isla del Golfo que se llama Copangán, que queda de hecho algo cerca de esta isla. Y yo había agendado una semana de entrenamiento de Muay Thai, del arte marcial de acá, y entrené perfecto, todo estuvo muy bien. Y al final de la semana la mayoría de gobiernos de Europa habían pedido a todos sus ciudadanos que se devolvieran. Entonces de un momento para otro la isla quedó completamente vacía, sola. Yo acababa de empezar mi viaje, estaba ahí a la expectativa. Entonces sin más, simplemente decidí coger una moto, alquilar una moto, ir a buscar un bungalow barato, un lugar donde vivir, que quedara cerca a donde comprar comida barata y empecé a vivir en la isla. Ahí viví durante 4 meses. 13 de marzo, mi cumpleaños, estábamos en el glaciar Perito Moreno. Mi papá me había regalado de cumpleaños un mini trekking sobre el glaciar Perito Moreno. Estábamos ahí y vimos a un bus lleno de asiáticos bajarse con tapabocas. Me pregunté qué estará pasando porque todos tienen tapabocas. Y después escuché a un guardaparque decir que el parque glaciar Perito Moreno lo iban a cerrar al día siguiente debido a un virus. Llegué a la YPF, una estación de servicio donde nos estábamos quedando a dormir, y investigué un poco más y Argentina entraba en cuarentena nacional al día siguiente. Entonces, así me di cuenta, en el Calafate, en Argentina. Bueno, al principio no la pasé muy bien. Toda la comida era muy complicada, digamos que mi estómago no estaba tan acostumbrado a esa comida. Myanmar es un país que abrió hace casi 8 años de una dictadura, no había turismo, entonces encontrar comida con la que uno creció es muy difícil, entonces acostumbrarme a eso fue muy duro. Pero como uno es viajero, uno con la buena actitud, uno encuentra amigos y digamos que ese mal momento lo convertí en un buen momento, y en este momento yo podría decir que Myanmar me ha dado cosas espectaculares, aprendizajes, novia, amigos y una experiencia de vida inolvidable. Sí, que se pasó mal, el comienzo más que nada, que fueron los primeros 4 meses, donde estaba todo muy rígido y sin duda que sí, que uno eligió, como dice Jenny, este estilo de vida o este tipo de casa, pero no en estas condiciones, ¿no? Sino siendo libre y pudiendo salir del vehículo. Y era lo que no teníamos que estar las 24 horas aquí dentro, con muchas restricciones, mucho distanciamiento social, y la verdad que sí, los primeros 4 meses no fue nada fácil, sobre todo la cabeza, que uno no sabía qué iba a suceder, la cabeza en movimiento y el cuerpo totalmente estático aquí dentro de la combi. Y bueno, pero por suerte eso ya pasó y bueno, y ahora seguimos todavía con la problemática de todo, ¿no? La frontera cerrada, pero con un poquito más de libertad también para nosotros. En realidad, mal jamás la pasamos mal en la cuarentena, jamás. Pero, bueno, al principio pensábamos que era solo 15 días y íbamos a poder continuar tranquilos hasta Colombia. Pero el gobierno extendía la cuarentena cada 15 días. Cada 15 días no sabías qué ibas a pasar.
qué iba a pasar. Entonces era la angustia, la incertidumbre, no saber qué iba a pasar mañana, no saber si ibas a poder viajar, no saber nada. Y esa incertidumbre a mí me llenó de estrés por muchos meses. A mí la verdad no, yo lo he pasado muy bien en la cuarentena, no me he estresado ni nada, me la he aguantado un poco, pero bueno, por suerte llegamos a un hostel, había mucha más gente en su momento, gente extranjeros que también estaban viajando, que también pensaban que iban a durar 15 días, pero bueno, después de un tiempo decidieron volver a sus países, nosotros tomamos la decisión de quedarnos y bueno, acá estamos, por suerte una ciudad hermosa, Mendoza, donde la hemos pasado súper bien. Hubo momentos, hubo días duros, todavía los hay, pero yo creo que lo más hermoso y lo más bonito de este viaje ha sido la capacidad de levantarse de esos días, de darme la oportunidad de saltar a lo desconocido y hacer lo que yo pensé que nunca iba a poder hacer, porque sin duda que ha mejorado mi autoestima, cómo me conozco, mis emociones, mi fortaleza mental. Creo que ese es el como lo que más recuerdo de haberlo pasado mal de la pandemia. Yo estuve la mayoría del tiempo en un camping municipal, durmiendo en mi camioneta, hasta que el invierno nos agarró, menos 11 grados en la camioneta, casi nos congelamos, entonces alquilamos otro lugar. Pero durante ese tiempo en el camping pude conocer gente de muchísimas nacionalidades que también estaban varados. En el invierno en el Calafate conocí la nieve, esquié, patiné sobre hielo, entonces yo diría que no la pasé mal, la pasé de hecho muy bien. Aunque hubo días malos, hubo días de desespero como todos yo creo que en la pandemia, pero la pasé bastante bien. Jamás. Y sigue firme en este momento. Jamás por mi mente se me ha cruzado dejar ese sueño de dar la vuelta al mundo, dejar el sueño de vivir viajando, dejar de viajar. Yo creo que todos los que vivimos viajando o todos los que viajamos tenemos algo en mente, y es que preferimos morir antes de volvernos sedentarios. Entonces creo que todos estamos de acuerdo diciendo como que nadie va a abandonar ese sueño. Así nos pongan 20 pandemias, vamos a hacer todo lo posible por seguir viajando, cuidándonos, pero viajando. Bueno, como mencionaba anteriormente, salimos en busca de libertad y de repente nos encontrábamos presos y encadenados, ¿no? Entonces, bueno, pusimos en balanza y dudamos de nuestro viaje, pensamos en volver, de repatriarnos, como muchos de nuestros colegas viajeros que no tuvieron otra opción que volverse, pero bueno, Uruguay no nos ofrecía tampoco una repatriación gratuita, sino que todo era costoso, entonces tomamos la iniciativa, o bueno, nos centramos en la idea de lo que era permanecer en Ecuador hasta que consiguiéramos algún permiso para movernos hacia Uruguay, pero con nuestra casa, ¿no? Porque bueno, es nuestro patrimonio, aquí tenemos lo único que tenemos, no tenemos otro patrimonio en Uruguay, sino que lo único que tenemos está aquí en nuestra combi, que transformamos en casa con nuestras propias manos, y además de un valor económico, también tiene un fuerte valor emocional para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, fue lo que hicimos, ¿no? Luchar por conseguir un salvoconducto que nos permitiera en principio entrar a Perú, que es donde estamos ahora. Al principio, como pensábamos que iba a ser por corto tiempo, no pensamos en renunciar a este sueño. Pero con el pasar del tiempo, como extendían cada vez más la cuarentena, la familia nos empezó a preguntar si íbamos a regresar, que averiguáramos por un vuelo humanitario o alguna forma para regresar a Colombia. Pero era más difícil en realidad renunciar a ese sueño por el que tanto habíamos luchado y llegar a Colombia sin haberlo cumplido. Eso era muy difícil para nosotros, renunciar a eso y llegar sin ese sueño cumplido. Sí, claro, todo a veces parece súper extraño, súper gris, y pues empezando porque este es mi primer viaje de mochilero. Esta es la primera vez que viajo tanto tiempo solo y pues bajo una situación tan especial y tan extraña como esta. Si hay algo que de verdad te mueve, si de verdad hay algo hay una inquietud por allá adentro
o hay ese fuego que te empuja a venir a esta isla. Yo ya había venido una vez y venir y volver es una cosa que se siente por dentro, de explorar, de conocer, de mandarse, de hacerlo. Y como eso todavía está y todavía permanece, siento que es un sueño que todavía no quiero abandonar y que todavía me mueve a ir por nuevos destinos y nuevos planes para el 2021. Claro que pensé en abandonar el sueño. Fueron múltiples las veces que lo pensé, pero estábamos muy bien en el Calafate. Ricky todavía seguía trabajando muy bien online. Yo empecé a trabajar online, entonces digamos que la parte económica estábamos bien y por eso decidimos quedarnos en el Calafate, aguantar un poquito más para poder seguir conociendo Argentina. Estoy en Bogotá, Colombia. Regresé y me traje a mi novia birmana que conociera Colombia. Eso no es sino que me den luz verde con vacuna y nos vemos. Actualmente estamos en Mendoza capital. Hace unos días aprovechamos para recorrer la provincia. Bueno, nosotros empezamos el viaje como mochileros en Ushuaia y cuando llegamos aquí a Mendoza, después de todo lo que ha pasado, tomamos la decisión de continuar de otra forma el viaje, así que nos compramos una moto y ahora sí que tenemos que esperar un poco que se abran las fronteras terrestres para poder llegar hasta Colombia. Estoy viviendo en una provincia del este de Tailandia que se llama Chonburi y sí, yo la verdad aspiro a seguir viajando. En este instante estoy en San Martín de los Andes, en Argentina. Acabo de hacer el Camino de los 7 Lagos y sí pienso seguir viajando. En este momento estoy viajando por toda Argentina, por toda la Ruta 40. Mi objetivo es llegar a Salta y Jujuy, bien al norte de Argentina. Entonces, todavía no he abandonado este sueño de vivir viajando. Que salgan, que disfruten, que se cuiden mucho, pero que no dejen de viajar. Quien pueda salir con un poco de ahorro estaría bueno por cualquier cosa que pase o mal juego como esto que pasó de la pandemia, que cuando no te permite generar en la calle tener, bueno, de dónde agarrarse, ¿verdad? Ahora en época de pandemia viajar va a ser totalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados, así que con la mente abierta, y una de las recomendaciones que les hacemos a ustedes es averiguar antes si la actividad que piensan realizar en el destino está habilitada para que no pierdan el tiempo y no se desilusionen. Sí, nos pasó muchas veces que fuimos a algunos lugares y por no averiguar con tiempo llegamos y estaban cerrados, así que nos tocó dar media vuelta y volver a casa. Yo creo que la más importante sería seguir a los ministerios de turismo y a los ministerios de salud pública en los países a donde piensa llegar, porque a fin de cuentas son ellos los que mandan la parada de qué se puede y qué no se puede, qué regulaciones existen y cuáles no. Entonces yo seguiría las páginas de Twitter, Instagram, Facebook de esas entes gubernamentales oficiales. Recomendación: viajen. Sí, viajen. No paren de salir, no paren de hacer turismo. Mientras se pueda, háganlo. ¿Por qué? Porque el turismo es una parte muy importante de la economía de nuestro país, de Colombia, de muchos países de Sudamérica. Entonces, no le tengan miedo a viajar, pero viajen con las precauciones. Viajen siempre cuidándose ustedes, con tapabocas, que la verdad, cuidarnos está en nuestras manos. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, los testimonios en pandemia, y no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita para que les salgan los recordatorios cuando suba nuevo video, y nada, eso fue todo. Un abrazo, chao.